Bueno, yo creo que son, yo, imagínense, yo que voy a estar haciendo pintas, es la gente cariñosa del partido, No lo que imaginamos lo que quiere pintando a obviamente usted. es motivar más a la militancia en un proceso muy complicado, en pleno de una pandemia donde será pues una campaña totalmente diferente a las que estamos acostumbrados, donde tú no puedes salir, donde no puedes hacer reuniones por el tema de la pandemia y por el tema de la cuarentena, y donde tienes que tener mucha capacidad para transmitir tus conocimientos, persuadir a la gente, en un momento sumamente complicado, ¿no? En este momento, ¿cómo Claro que valora sí. usted el momento que estamos pasando? Nosotros hablábamos con Nicolás y de verdad no nos merecemos esto. Y usted representa un partido, Acción Popular, que está en el ojo de la tormenta, ¿no? Por el tema de las llamadas del presidente del Congreso a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué llamó a los militares? Primero, hay que rechazar contundentemente las aseveraciones donde pretenden colocar a Acción Popular como un partido golpista, ignorando que nosotros nacimos enfrentándonos a la dictadura. Desde el año 56, cuando Belaúnde nace en su candidatura, se enfrenta nada menos que a la dictadura de Hungría, que hemos sido perseguidos, deportados, encarcelados. Tenemos una historia y una foja de servicios inmaculada en la defensa de la democracia. De modo que muy lejos puede estar Acción Popular de estar tocando las puertas a los cuarteles para sugerir o apoyar o cualquier que tenga que ver con el romper un orden democrático. Eso lo rechazo totalmente y creo que eso va a quedar totalmente identificado y aclarado cuando las instituciones hagan su trabajo y hagan las investigaciones que correspondan. Ahora, ¿cómo enfrentar una situación como esta, Raúl? Acabamos de hablar con Monseñor Barreto. Digamos, yo tengo la impresión de que el Tribunal Constitucional no va a detener esta confrontación. Va a haber una votación el día viernes sobre la vacancia. Hasta ahora no se tienen los votos, pero igual hemos entrado en una situación de mucho deterioro político, ¿no? O sea, que eso va a ser parte de nuestra vida los próximos 7 meses, ¿no es cierto? Hasta las elecciones. O sea, ¿cómo se hace para manejar una situación de esta naturaleza? O sea, por ejemplo, ¿tú estás de acuerdo con que se vote a favor de la vacancia o no? No, yo lo dije en su momento, en una presentación que hice al país, haciéndole ver a no solamente los congresistas nuestros, sino en general, la inoportuna situación y el rechazo a una posible vacancia. Yo creo de que lo que estamos viendo por los audios es algo que el sistema jurídico del país tiene que funcionar y hacer el trabajo que le corresponda a las instituciones, y mientras tanto continuar en un momento complejo, en una pandemia que no solamente nos ha generado mucho temor y mucho miedo y muchas muertes, sino un desempleo sin precedentes y la caída de la producción en el país retrocediendo como una crisis que no teníamos desde la guerra con Chile. Es una cosa muy grave la que está viviendo económicamente el país. Sí, Raúl, permítenos interrumpir un momentito, mantente conectado, porque acaba de llegar el procurador del Ministerio de Justicia al Tribunal Constitucional. Iván Escudero nos trae la información. Exitosa. Así es, Nicolás. Karina, hace instantes solamente ha ingresado ya el procurador Luis Alberto Huertas. Él no ha dado declaraciones, ha dicho que a la salida de lo que será la presentación en mesa de partes de la demanda competencial y también de esta medida cautelar, él va a brindar detalles de lo mismo. Ahora hay un contingente policial en el frontis del Tribunal Constitucional que se ha colocado, hay mucha expectativa y vamos a esperar a la salida del procurador Luis Alberto Huertas para poder dar detalles de lo que significará, toda vez que el tribunal tiene, una vez presentado esta demanda competencial, hasta 10 días para que pueda dar respuesta a la misma. Con ustedes en estudio. Muchas gracias, Iván. Raúl, estábamos en la interrogante de cómo manejar esta situación. Es decir, ¿cómo debería procesarse? Porque el problema es que lo que ha aparecido en los audios y lo que sigue apareciendo, porque ayer apareció nueva información y con seguridad va a aparecer
nueva información más adelante, ¿no es cierto? Porque ya hay abierto una investigación fiscal, entiendo por lo que se decía anoche en fuentes del Ministerio Público que lo que viene son incluso detenciones. Es decir, se va a detener a la gente que estaba hasta hace unos días en el despacho presidencial. Entonces, va a ser bien complicada la situación, ¿no? Bueno, pero eso, Nicolás, es lo que hacen las instituciones y es el rol de que responde a la Fiscalía y al Poder Judicial. Dejemos que ellos hagan su trabajo y mientras tanto sigamos apuntalando el desarrollo y resolviendo los problemas del país. Si tú le preguntas a cualquier ciudadano de a pie, inclusive a los gobiernos regionales, a los alcaldes, ellos no quieren que se detengan las ayudas, las aprobaciones que se pueden haber dado y cualquier paralización en cualquier dirección en este desarrollo constitucional del país va a traer serias consecuencias. Y lo más importante, no podemos olvidar que estamos a 7 meses de una elección presidencial, de modo que cualquier cosa que nos pueda distraer y mover la orientación hacia sacar el proyecto adelante es totalmente inoportuno. Eso no significa que no sean las investigaciones. Lastimosamente, ni tú, ni yo, ni ninguno de los oyentes somos responsables de ciertos audios. De dicho sea pasos, esas grabaciones se han hecho al interior de Palacio. No podemos decir que alguien se metió. Ahora, estábamos en la discusión de cómo manejamos esta situación. O sea, lo que tú dices es que, digamos, todo lo que haya contra el presidente Vizcarra se apunte, se incluye en la investigación y se le procese a partir del 29 de julio del 2021. Bueno, eso es lo que dice la Constitución y las leyes. Lo que sí creo que todo el mundo coincide que había un vacío legal en ese artículo constitucional en cuanto a la incapacidad moral permanente. Y qué bueno que el Tribunal Constitucional tenga que pronunciarse, porque eso en el futuro nos va a permitir evitar una serie de problemas y tensiones. Pero eso no quita el tema de fondo. El tema de fondo es que hoy estamos inmersos en una pandemia muy complicada que, aparte del tema de la salud, se ha cruzado el tema del hambre, del desempleo. Estamos hablando de 3, 4 millones de peruanos que no tienen trabajo y que siguen perdiéndolo, en una economía que está bastante parada. Y lo más grave de todo esto, estamos a 7 meses de una elección. Yo he conversado... Pero la pregunta relevante, disculpa que te interrumpa, Raúl, es la siguiente. Es decir, que si no estuviéramos en medio de una pandemia y de una situación económica, ¿tú crees que sí ameritaría una vacancia? No, yo creo de que no era el momento. Bueno, primero no puedes sublayar lo que está pasando en el país, que no puedes tú ponerte que plan si no habría, porque estamos en una recesión donde los economistas hablan entre el 15 y el 20%. Bueno, son cifras que no se veían hace muchísimos años. De modo que no puede decir qué sería, que no qué sería. Lo que sí pienso que en cualquiera de los casos era importante un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en cuanto a esa incapacidad moral permanente. Y yo creo que ya estando presentada la causa, lo que hay que esperar, como siempre lo ha hecho el Tribunal Constitucional, la dirigencia, y que tome la determinación que crea conveniente de acuerdo a la ley, y todos los demás tenemos que aceptarla. En cuanto a ese tema puntual, en cuanto a los sucesos que venimos observando, pues tendrá el Ministerio Público hacer las funciones que correspondan y hacer las investigaciones adecuadas para aplicar las sanciones que tenga que tomar el país y en el momento que corresponda. Eso es lo que yo estoy diciendo. Señor Díaz Canseco, yo tengo dos preguntas en una porque se interrelacionan. Lo que acaba de pasar con con el Tribunal Constitucional, el procurador que ha ido y ha entregado esta demanda de competencia, ha dicho que el Congreso excede sus funciones y no interpreta bien sus atribuciones, y usted dice que, claro, todos coincidimos que ahí hay un vacío legal, ¿no? Pero este Congreso lo maneja, lo preside una persona que está vinculada a su partido, un militante de su partido. Así es. Y además, no solamente eso, que es de Acción Popular, sino que el señor Merino
llamó a las Fuerzas Armadas y yo no entiendo si esto a usted le parece justificable. Nosotros hemos criticado mucho al presidente de la República por mentirnos, pero también porque el señor Merino se le ocurrió llamar a las Fuerzas Armadas, a los militares, para, según él, decir, les voy a dar tranquilidad. Eso tampoco se lo podemos creer. Entonces, esto ha trastocado el tema, ya se habla hasta de un Congreso golpista. Bueno, eso es totalmente pues, erróneo. Decirlo y acelerarlo es una barbaridad, porque usted no puede comparar un error con un delito. El señor Merino, por lo que hemos escuchado usted y yo, hizo la llamada a través de un EDCAN, por lo tanto totalmente transparente. Segundo, la conversación que nos dice el señor Merino, la dice el mismo jefe del Ministerio de Defensa, que nunca tocó nada de la vacancia y que transitió tal o cual cosa. Yo le pregunto a usted, alguien que hace una llamada con su edecán, que es miembro de las Fuerzas Armadas, que además, terminada la reunión de ese día en el Congreso, su discurso invocó a la tranquilidad de la población, de las Fuerzas Armadas. Escuche el discurso final de Merino. Puede usted hablar de un error, pero de hablar de sedición, de buscar un golpe, es un absurdo total. Primero que el señor Merino es el director de debate del Congreso. Acción Popular tiene 25 parlamentarios y los que hay en el Congreso son 130. Usted tiene que pensar de que la indignación, la preocupación, la presión que tiene que haber habido en ese Congreso llevaron a tomar algunas decisiones, o no decisiones, algunos actos. Ya, pero es que probablemente, no, pero está mal lo que hizo. O sea, no, es decir, porque esto es como que las Fuerzas Armadas son el árbitro, las que van a decidir quién es el presidente del Perú si se aprueba la vacancia. No, eso está mal. Habría que estudiar muy bien cuál fue esa conversación y no se olviden de ver cuál es el origen de la misma. Es una llamada que, según lo han dicho los medios, que el señor Merino hace a través de un edecán que es de las Fuerzas Armadas, y por lo tanto yo no veo nada oscuro y poco correcto. Error sí, yo no lo hubiera hecho. Yo creo que es un error, pero no confunda usted un error con un delito, porque analice lo que el mismo jefe del ejército dice, que no se trató en esa conversación nada de vacancias y que lo único que se escuchó o dijo, dicen ellos, es su preocupación. De la preocupación a hacer sedición, hay un abismo, amiga periodista. Lo que dicen los medios es lo que están diciendo las autoridades del otro lado, ¿no? Es decir, desde Palacio de Gobierno, porque quien ha hablado de sedición es la ministra de Justicia, ¿no? Y quien dijo que había llamado y revelado todo el tema de estas llamadas telefónicas erróneas, como usted dice, fue el ministro de Defensa. En todo caso, ya el Frente Amplio está preparando una moción de censura contra el presidente del Congreso. También hay que investigarlo, también tiene que pasar por investigación, porque tan inocente puede ser. O sea, le dio al presidente de la República, distrajo la atención de la mentira a lo que hay tras bambalinas de su llamada, ¿no? Bueno, yo creo, como usted dice, que todo tiene que ser investigado y como consecuencia de la investigación sin corona alguna sancionado. Pero lo que yo sostengo que no pueden comparar un error de una llamada mal hecha que un delito. Y no lo digo yo, el mismo militar, el ministro de Defensa, a quien yo tengo un gran respeto por él ha aclarado insistentemente que en esa conversación no se dio ningún momento, ningún comentario, ni siquiera de costado. Ahora, el tema de Raúl, hay algo que no terminamos los peruanos, porque creo que no solo me pasa a mí de entender, que es cuál es la posición de Acción Popular sobre asuntos tan trascendentes para la vida nacional, como por ejemplo.
O sea, tú tienes una parte de Acción Popular que está promoviendo la vacancia y otra parte de Acción Popular que está en contra. O sea, ¿cómo en un asunto tan grave el partido más grande en el Congreso tiene posiciones tan distintas? Bueno, yo lo único que te puedo decir que considero un error haber firmado esa solicitud de vacancia, que dicho sea de paso, lo que se está viendo que lo que querían los congresistas en general es que el presidente venga a dar explicaciones al país de lo que estamos viendo y que estamos boquiabiertos de lo que estamos escuchando. Yo no lo hubiera hecho, yo no puedo hablar por la voz de terceros. Y en cuanto a Acción Popular es mucho más grande que todos nosotros juntos. Lo que ha pasado ahí en el Congreso en ese momento, donde si ustedes ven la hoja, había un montón de firmas, había fastidio, me imagino, preocupación, indignación, lo que ustedes quieran. Yo siempre sostuve que debería haber habido meditación, tranquilidad, reflexión, y tomarse el tiempo suficiente de tomar algún tipo de determinación. Pero eso no se puede de ninguna manera comparar ni llevar al caso de tocar las puertas de los cuarteles. Pero por favor, ¿desde cuándo una llamada o un edecán de servicio de las Fuerzas Armadas transparentemente a otro? Pero las dos cosas, pues Raúl, porque al final, es decir, tú, fíjate la contradicción, ¿no es cierto? En este momento tú estás diciendo, yo no lo haría, pero un militante de tu partido, que es presidente del Congreso, que es una posición clave en un momento sobre todo tan crítico como este, llama al comandante general y no le contesta, al jefe del Comando Conjunto, y luego llama al comandante general de la Marina. En medio de un contexto de tensión política es lo más impertinente que pueda haber. Bueno, ahora, tú mismo estás dando luces sobre esta incoherencia de la Acción Popular. Dos posiciones totalmente distintas del mismo partido sobre un asunto trascendente otra vez. Bueno, es un error, ciertamente, que es lo mínimo que puedo decir. El partido no tiene elecciones internas hace mucho tiempo y las venimos exigiendo. Por ahí leí a alguna persona que osadamente decía que nosotros lo que queríamos es que se posteren las elecciones. Nosotros lo que queremos es que se hagan las elecciones y que comiencen por las nuestras, porque son bloqueadas hace mucho tiempo. Y la reelección, porque el presidente los ha acusado de eso, y ha hecho una bolsa, no ha hecho distingos. No ha dicho por si acaso, no estoy hablando de la Acción Popular, ha dicho los congresistas quieren postergar las elecciones y reelegirse. Bueno, eso es falso y exijo desde aquí, con la gentileza y la generosidad de la llamada de ustedes en esta entrevista, que den nombres, porque es muy fácil decir, alguien llamó. ¿Quién llamó? Esa persona tiene nombre y apellido. ¿O no será alguien que tenga intereses de quedarse en su posición, en la posición que tenga ahora en otro nivel? Pero eso no es de Acción Popular. Nosotros queremos y exigimos elecciones democráticas y nosotros hemos estado atrás y preocupados de la ley, la última que el Congreso aprobó y el presidente promulgó, donde pone las fechas del 31 de octubre, donde los partidos tienen la obligación de hacer elecciones a los que tienen mandatos vencidos. Y el señor de la OMPE, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, dijo cuando fue al Congreso que más del 50% de los partidos tenían problemas en su dirigencia. Eso significa hacer elecciones, Nicolás. Si en el partido nuestro, hace más de 2 años, con todo vencido, hubiera tenido elecciones, seguramente estaríamos hablando de otra manera. Cuando usted dice que de repente hay alguien más arriba que se quiere quedar en el poder, más arriba del presidente del Congreso y los congresistas, es el presidente de la República. El Congreso sabía cuando fue elegido cuándo tenía que irse. ¿Quién no sabía eso? Y no solamente ¿pero quién más arriba? ¿De quién más arriba? Sabían de que no podían. A eso pregúntenle pues al que lo ha dicho. Yo no lo he dicho. La persona que lo ha Walter Martos ha dicho. Dijo no dos sé, partidos si lo ha dicho, para tú aseverar, tienes que tener pruebas. El Perú está cansado de tirar la piedra y esconder la mano. Decir una cosa de esa gravedad en el Perú exige que quien dice que se reunieron con el presidente Vizcarra, que diga pues quiénes fueron.
Muy bien. Porque Usted también ha nosotros hablado... quisiéramos saber qué topos tenemos en Acción Popular que pueden haber hecho eso. Muy bien, qué topos. ¿Qué... Uy. Sí, ahí a alguien le está cayendo el Porque guante. lo que tienen que hacer, Raúl, es resolver la crisis interna. ¿Cómo se resuelve decir, la que crisis? Los demócratas... Ya, pero te lo digo por lo siguiente. Elecciones. Porque viene Necesitamos como un tren, elecciones. el run run, Forsyth Molinelli, del partido del presidente Vizcarra, es lo que viene, y que se va a jalar gente Bueno, de Nicolás, todos los partidos, y alcaldes y en el gobernadores Perú, regionales que se van a desenchufar de sus partidos para ponerse en el tren. así es, el tren de la Forsyth destrucción del Molinelli, país. dicen que es la fórmula. Bueno, yo no sé, yo creo que todo ciudadano, y tal con las leyes como están, ¿cuándo se ha visto que te digan hasta el 30 de septiembre para que tú te puedas afiliar en algún partido y cual diente de alquiler, sin ninguna performance, te candidateas a lo que sea? El problema de nuestro Perú es la falta de institucionalidad, la falta de respeto por las Pero instituciones. ¿a quién te refieres? ¿A George Forsyth, que se ha todo el mundo, matriculado en el porque partido a mí LAI? A mí me han enseñado, y fue formado por Belaunde, y uno tenía que tener permanencia, identificación con ideales, propuesta de gobierno. Lo que pasa cuando suceden estas cosas y llegas a una elección y se elige el Congreso, nadie respeta nada, se cambian de unos a otros porque no los pintaron ideales. Tú, Nicolás, y yo tenemos formados de instituciones que eran sólidas, instituciones que eran creíbles, que tú los elegías por lo que decían y sabías que iban a cumplir. Exitosa. Hoy en día es la tierra de nadie y es muy grave en el Perú. Una última pero consulta, yo quisiera hacer... Sí, pero si me permites, sí. Karina, para cerrar el círculo, si vamos a hablar de reivindicar virtudes que nos hacen tanta falta en la política, una de ellas es la sinceridad. ¿Va a ser o no va a ser Raúl Díaz Canseco candidato o precandidato a la presidencia de la República? Nicolás, yo lo vengo diciendo. Claro que, obviamente, voy a hacer si hay elecciones, voy a hacer si convocan a las elecciones, voy a hacer si no hay nada turbio en el camino. Y no estoy hablando del sistema democrático de mi país. Yo rechazo que hasta el día de hoy el Comité Político de Acción Popular, el Comité Electoral de Acción Popular, no convoque elecciones, a pesar que la ley lo exige. Claro que voy a hacer. Y por supuesto que estaré ahí. Y estaré con las propuestas, con la capacidad de convocatoria que uno pueda tener, demostrándole al país que llegaremos en un momento grave, que necesitamos actuar al día siguiente, que la economía estará paralizada, que tiene que tener garra y gestión. Y eso es lo que tienen que demostrar todos para que elijamos el mejor. Yo no sé si seré yo el mejor, pero lo que sí te puedo decir que el peor no va a ser yo. Entonces, me ha dejado el contexto perfecto para esta pregunta. Entonces, usted que tiene aspiraciones presidenciales, ¿el error y la mentira se debe perdonar? Usted ya ha pasado por una renuncia a la vicepresidencia. Entonces sabe sí, que los errores está la gran diferencia. Y las mentiras no se perdonan. El que comete un error se pone a derecho y afronta la situación. No confunda, periodista, al cual yo respeto porque ustedes son de los periodistas decentes de mi país, con la mentira. La mentira se ha vuelto una moneda falsa en la política. Se dicen medias verdades, se cuenta el cuento para ganar una elección y después no se respeta ni se responde ante nadie. No confunda un error que sí coincido con usted, no debió haberse cometido, con lo que usted acaba de decir, la mentira, porque la mentira es adrede, es equidenzar. Creo que no me he dejado entender. Creo que no me he dejado entender. Del engaño. Nosotros hemos hablado al comienzo de la mentira del presidente Vizcarra. La mentira usted del ha hablado, presidente. Usted lo ha dicho, yo no lo he dicho. Es que para mí queda claro, porque hemos escuchado audios. Amiga periodista, pero como estamos en un momento complejo en el país, yo me cuido mucho en lo que digo y defiendo lo que expreso. Yo lo que he dicho es que lo que hemos es lo que escuchado... pasa. Yo he sido bien grosero, ¿ya?
Yo sí he sido bien grosero y tal vez eso tiene que ver con la influencia que tiene sobre mí mi mujer, que se ha criado en Buenos Aires, donde los colegios hablan como camioneros. Entonces, más o menos en resumen, lo que mucha gente nos dice es hagámonos los cojudos sobre este tema de Vizcarra. Porque los audios lo que te prueban, obviamente, Raúl, es que ha mentido. Entonces, si no partimos de reconocer esa realidad, si tenemos que tragarnos el sapo y aguantar un presidente que nos mintió 7 meses por el bien del país, hagámoslo, pero por lo menos hablemos con sinceridad. O sea, no nos tratemos de engañar a nosotros mismos porque no engañamos a nadie. ¿Quién te ha dicho que yo no pienso exactamente igual que tú? No nos ha querido decir ahorita. Yo no estoy indignado como estás tú. ¿Quién te ha dicho a ti que yo no pienso igual como los miles de millones de peruanos asombrados que después de tanto tiempo sigue el chuponeo en el país? ¿Quién te puede haber dicho que no te da pena que en el corazón del poder en el país se sigan viendo semejante cosas? Pero si yo me ancleo solamente en eso, ¿qué futuro le queda al país? Eso tiene que ser sancionado, investigado, pero por el amor de Dios, algún día con la justicia en la mano, con la resolución. ¿Por qué el procurador del gobierno se ha ido al TC? Porque está buscando, de acuerdo a lo que ellos piensan, que se haga justicia en la interpretación de un artículo de la ley. Y también, lo que hemos visto y escuchado es horroroso, lamentable, triste, pero estamos metidos en un proceso electoral sumamente complejo, en una pandemia, y hacer un cambio de gobierno ahora para recomponerlo todo cuando estamos al porte de una elección y de cambio de gobierno es parar el país, y yo no sé qué cosa es más grave. La Constitución establece que no puede juzgar al presidente de la República hasta que termine su mandato, salvo la incapacidad. Ahora van a determinar en el Tribunal Constitucional cuál es el alcance de ese artículo. No nos adelantemos, pero eso no significa que vamos a perdonar por agua tibia las barbaridades que estamos viendo, que será en su momento de juzgarlas en el país.